bienvenidos a esta nueva entrega. Existen muchos estudios y traducciones que nos guían para tener una lectura diferente. Una más acertada respecto a lo que realmente nos quisieron decir los profetas y mensajeros antiguos que relataron estas vivencias para nosotros. Sin embargo, hasta hace poco, la lectura se enfocaba en un concepto completamente interpretado que choca completamente con los relatos bíblicos. Y el tema de hoy es una de esas controversias. Hoy hablaremos de los querubines. Para comprender o sacar nuestras conclusiones, debemos tomar dos aspectos importantes. Por un lado, todo lo relacionado con los eventos vividos por otros habitantes antiguos, los adamitas, y los relatos que ya están esclarecidos, que cuentan sobre tecnologías, de la mano de seres que provenían de lugares distantes, y todo lo que aquello implica. El segundo aspecto es la Biblia. Ya que estos querubines están en muchas citas de los relatos bíblicos, en especial, de aquellos libros no alterados como el Antiguo Testamento. Entonces, comencemos. La palabra querubín o querubines aparece más de 87 veces en la Biblia. Al parecer estos querubines estaban muy presentes en la vida de estos profetas elegidos por Yahvé, con quienes se tenía una fluida interacción. Los relatos van cambiando en varios aspectos, y generan un poco de confusión al comparar lo que se dice o se interpreta, y luego, lo que está escrito. Según los textos, las descripciones señalan que en realidad hubieron muchos tipos de querubines. Diferentes tamaños, diferentes formas e incluso diferentes escalas de sonidos que emitían. Toda esta información hasta ahora nos despeja un dato que usaremos más adelante, y es que todo indica que habían muchos querubines y en variedades acorde a la función que les asignaba Yahvé. Cada profeta o relator de los textos antiguos intentaba explicar del mejor modo posible aquello que se le presentaba enfrente, o aquello que se le imponía por las autoridades celestiales que convivían con ellos. Cuando buscamos una explicación más explícita a este fenómeno, debemos ir directo a uno de los escritos más claros que se escribieron y este es el libro de Ezequiel. En este libro, uno de los primeros relatos nos va a ayudar a entender mejor este fenómeno antiguo de naturaleza no humana. Debemos aclarar que Ezequiel, en el primer relato que revisaremos, aún no sabe cómo nombrar o identificar el fenómeno que se le presenta delante suyo. Y por ahora solo describirá con la mayor cantidad de detalles posibles. Así que vamos a resumir mucho todo el capítulo 1 de este libro de Ezequiel que es realmente revelador. Y el relato comienza así. La mano de Yahvé venía del norte, con viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente y un gran resplandor alrededor. Y al centro de la nube había un brillo como de bronce brillante, y al centro de todo había 4 seres vivientes. Estos tenían semejanza de hombres, pero con 4 caras y 4 alas. Y los pies eran todos como un pie derecho y la planta de estos pies eran como las de un becerro. Y estos pies centelleaban como bronce muy brilloso. Debajo de las alas en cada una de las 4, habían manos como de hombres. Por medios de las alas se juntaban el uno al otro. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y mientras miraba a los seres vivientes, pude ver una rueda junto a cada ser viviente, una a cada lado, las ruedas eran como color verdoso y gris, como la piedra crisólito. Las 4 eran idénticas y era una rueda dentro de otra rueda. Cuando se movían al mismo tiempo y su tamaño es espantosamente alto y lleno de ojos a su alrededor. Y pude ver que cuando los seres vivientes se levantaban las ruedas también lo hacían. Luego pude ver que cuando el espíritu se movía, las ruedas también se movían con él. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El diálogo de Ezequiel capítulo 1 es mucho más largo, en sus 28 citas, podremos comprender que esto, más parece una historia sacada del mejor bestseller de Isaac Asimov, pero lo cierto es que esto es la Biblia. La misma Biblia que utilizan los pastores evangélicos y párrocos, es la misma que han usado directores de cine para crear películas como Éxodo, Dioses y Reyes. Así que voy a dejarles el libro de Ezequiel capítulo 1 completo en el resumen de este video.
Así podrán comprender completamente esta experiencia. Ahora volviendo al origen de nuestra búsqueda, en el relato revisado, es posible ver un indicio de la naturaleza de los querubines. Sabemos esto, ya que existen otras citas donde ya es posible darnos cuenta que los Elohim han usado este prototipo de máquina con características muy particulares. Si quieren tener una idea aproximada de cómo sería un tipo de querubín, les puedo dar una referencia basado en una de las películas que intenta mostrarnos cómo serían estas tecnologías señaladas por Ezequiel. Ya que los querubines también fueron integrados para darle una semejanza a dicha historia. Esa película es Superman, la interpretada por Henry Cavill. Para todos los que aún no se han dado cuenta, existen muchas películas de ficción que intentan mostrarnos cómo sería la llegada de un Elohim a nuestros tiempos, claro, con todos los detalles de sus tecnologías y superpoderes. En esta, Superman, podemos ver a estos querubines, junto a Jor-El, el padre de Superman. Por cierto, este nombre, Jor-El, tiene un significado hebreo justamente apuntando a esta historia de los Elohim y Yahvé. Pero esa historia la contaré en otro capítulo. Así que vuelve a ver esa tremenda entrega de Superman, pero mírala teniendo en cuenta que fue creada para ajustarse a la historia de los Elohim, buenos y malos, guerreros y pacíficos. Tal cual ya hemos leído en historias en este canal y que se repite en innumerables narraciones bíblicas de cada cultura en el mundo. Entonces ahora se te hará más fácil reconocer un cabot, una ruach, un olam y los querubines, entre muchas otras tecnologías que se señalan en la Biblia. Volviendo a las citas bíblicas, también podemos hallar más datos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 5 y 6. Allí también se habla de los 4 seres vivientes que son usados para transmitir información y asistir a seres superiores. Los querubines sirven al propósito de magnificar la santidad y el poder de Dios. Esta es una de sus principales responsabilidades en toda la Biblia. Estos también servían como un recordatorio visible de la majestad y gloria de Dios, y su constante presencia entre los habitantes de estas tribus de adamitas. Sigamos buscando. Hay un relato de la primera aparición de los querubines y es en Génesis 3:24, donde dice: echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Luego tenemos otra referencia en Samuel 22:11. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Y ahora en Reyes 19:14, y oró Ezequías delante de Yahvé, diciendo: Yahvé Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y por último en Salmos 99 dice: Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Recordemos que en el relato de Ezequiel, el trono de Dios está sobre una plataforma semitransparente y debajo están estos querubines en cada esquina como sosteniendo esta plataforma o resguardándola. Por decirlo de un modo más entendible. Estos querubines eran el pequeño ejército de asistencia artificial aeromecanizada, que solo se movía para Yahvé y siempre están muy cerca de este Elohim. Bien amigos, como podemos ver, primero, hay que distinguir que estos querubines más parecían máquinas voladores, con un aspecto en algunos casos confundibles con apariencias humanas pero de naturaleza mecánica mucho más avanzada de los que somos capaces incluso hoy de construir. Estos querubines siempre aparecen con capacidad de levitación e incluso como medio de transporte. Esto nos hace creer que el tamaño en algunos casos era mayor a un humano, algo así como un helicóptero biplaza pero con turbinas como los aviones británicos Harrier, pero mucho más avanzado. También podemos rescatar que estos querubines siempre estaban al servicio de Yahvé para múltiples funciones. Control, vigilancia, transporte de humanos u otros propósitos específicos y siempre estaban activos levitando cerca de Yahvé. Listos para actuar a la solicitud del Dios Elohim. Hay una palabra que se repite también muchas veces en la Biblia, y es la frase: no temas. Una advertencia que se hace continuamente,
cuando un querubín enviado de Dios tiene que manifestar algo importante a uno de los humanos de aquel tiempo. En la Biblia hay más de 365 veces esta frase. ¿Por qué? Si se supone que es el libro santo, donde están los relatos del Dios bondadoso, no es un libro de Lovecraft, contando una historia de algún ser oscuro. Entonces, ¿qué hay que temer tanto? Hace poco me tocó ver algunas imágenes que se crearon usando los relatos bíblicos de estas entidades no humanas como los querubines, los malaquíes, los serafines entre otros. Y eran aterradoras y no creo que hayan exagerado, ya que todo indica que la naturaleza de estas máquinas o entidades no se crearon para agradar al humano. Más bien eran máquinas, con una función más de combate y control, y no para fomentar la bondad de Dios. Hasta acá con esta entrega. Gracias por llegar hasta el final.